En ocasiones recibimos informaciones contradictorias sobre una persona y es difícil decidir si nos es conveniente o no seguir una relación con ella. Tenemos la impresión de que es un verdadero amigo o amiga, porque puede salvar la vida de los demás, exponiendo incluso su propia vida, pero un día nos enteramos del opuesto, que es del bando contrario, del bando enemigo. Eso significa que es capaz de destruir a quienes supuestamente dijo que eran sus camaradas, sus amigos, sus compañeros. ¿Cómo integramos esa información contradictoria en lo que debería de ser una impresión coherente? Cuando convivimos suficiente tiempo con alguien, advertimos una serie de características superficiales, como su ropa, sus gestos, la forma en la que se comunica, en general, toda su apariencia. A partir de ahí, emitimos juicios que determinarán nuestras elecciones. Por consiguiente, moldean nuestro comportamiento. Por ejemplo, si un hombre se encuentra reposado en una silla ostentosa, lleva puesta una corona y muestra una tranquilidad digna de un rey, podemos pensar que es una persona que sabe dirigir, gobernar y proteger a su reinado. Así son los esquemas. Estos son un conjunto de creencias o expectativas acerca de algo, en este caso personas, que están basadas en la experiencia previa y que se aplican a todos los miembros de una categoría de la cual se haya aprendido a lo largo de toda la vida del quien percibe, recuerda y evalúa a esa otra persona, o incluso a sí mismo. De esa manera puede afectar de manera poderosa nuestro comportamiento. Así hablamos de influencia social, que poco a poco iremos analizando para darle explicación al tema de cómo es que un héroe, una persona crítica, debe comportarse. Hasta ahora pareciera que has visto que el esquema es un problema, pero nada más alejado de la realidad. Aunque tenga sus sesgos, su funcionalidad es hacer una inferencia rápida acerca de personas o situaciones, mas no correcta en todas sus oportunidades. Esto nos permite interpretar y recordar información que de otro modo no pudiéramos obtener en el preciso momento, porque ya sabes, somos holgazanes al pensar. Por ejemplo, en un experimento se les dijo a una mitad de participantes que recibiría información acerca de hombres amistosos y sociables, y a otra mitad se les dijo que recibirían información de hombres intelectuales. Luego se les pidió que dijeran si esos hombres eran amistosos o intelectuales. Los participantes que esperaban oír acerca de hombres amistosos sobreestimaron considerablemente los hombres amistosos en el grupo, mientras los que esperaban saber acerca de hombres intelectuales sobreestimaron el número de estos últimos en el grupo. Solo que ambos grupos recibieron la misma información de los hombres, confirmando que los participantes tendían a escuchar y recordar lo que esperaban de acuerdo a sus expectativas, porque olvidaron detalles que recibieron acerca de los hombres. O sea, primero la etiqueta y luego una descripción, que para fines prácticos fue vaga. De esa manera los esquemas nos llevan a recordar ciertas cosas de las cuales percibimos de alguien o de algo, incluso elementos que nunca observamos, almacenando información de la gente que conocemos como en un primer momento de interacción. Así damos rienda suelta a lo que se conoce como efecto de primacía. A lo que ya habíamos visto en el video pasado, esto es que una vez que hemos formado una impresión de alguien, tendemos a mantenerla incluso si esa impresión se formó precipitándonos a conclusiones a partir del prejuicio. Aquí es cuando muy probablemente perdones el defecto, vicio o fallo de cualquier persona si lo descubriste después de haberlo conocido y que te haya agradado en primeras instancias. Pero de esa misma fórmula, es probable que rehúses a validar evidencia posterior sobre buenas cualidades de una persona ya cuando la misma te causó una primera mala impresión. Nuestros sesgos. Así en nuestro desarrollo, si vamos aprendiendo a estereotipar o nos enseñan, mejor dicho, qué distingue de qué a qué, pues se va convirtiendo en un problema posible para los demás. Pues si los atributos que percibimos primero tienen más probabilidades de ser utilizados como categorías que los que percibimos más tarde, podemos tomar una decisión a partir de esa ligera información. De ahí nace el prejuicio. Esa ligera información pueden ser las características físicas como el color de piel, el sexo, la edad, el atractivo físico o estigmas físicos.
si la persona observada en cuestión tiene una saliencia contextual. Por ejemplo, una mujer que se sobresalga de un grupo de hombres o un adulto entre un grupo de niños. Y por último, una información también a destacar, aunque no tan ligera, es la conducta no verbal. Todo comportamiento que manifieste el individuo como tal también desempeñará la formación de una impresión en nosotros. Así, las primeras impresiones pueden dar lugar a lo que se conoce como profecía autorrealizada o profecía autocumplida. Para los cuates, efecto Pigmalión. Imagina que eres parte de una competencia y en el grupo en donde estás te juntan con un compañero que te dicen que es hostil. Solamente te dicen que es hostil. Y tú te muestras de esa manera ante él. O sea, tú eres hostil con él, pero sin ningún propósito aparente. Eso se entiende con el experimento que muestra este efecto. En ese experimento se les dijo a participantes que iban a jugar en un juego competitivo, pero que tenían que hacer equipo con otro compañero, al que previamente se les daba la información que les hacía creer que era un compañero un tanto hostil. Y para otros participantes, ese compañero era amistoso. Obviamente, como ya sabrás, era información falsa, pero funcionó para influir en el comportamiento de los participantes, porque a los jugadores que se les hizo creer que su compañero era hostil, se comportaron de manera diferente hacia él. A los participantes a quienes se les hizo creer que su compañero era amistoso, su comportamiento era inherente al mismo. Esto es que se les trató con hostilidad a los compañeros que eran acreedores de ser hostiles, y a los que se les creía como amistosos se les trató amistosamente. De hecho, esos participantes siguieron comportándose hostilmente aun cuando se les apareó con nuevos jugadores que no tenían ninguna expectativa sobre ellos, dando lugar a una verdadera agresividad real. Un ejemplo más que posiblemente trates mal a las personas por tu sesgada percepción. Una considerable cantidad de investigaciones científicas han demostrado el cumplimiento de la profecía autocumplida. En el famoso experimento que da apertura a esas observaciones es el de Robert Rosenthal y Leonard Jacobson en 1968, donde se les aplicó un test a una serie de niños de primaria al inicio del ciclo escolar, para darle los resultados a los maestros quienes les iban a impartir clases durante todo el ciclo escolar. Los maestros fueron más amistosos, más atentos, más cálidos con los alumnos, quienes consideraron como más intelectuales. O sea, a partir de los resultados del test, los maestros crearon una expectativa hacia los alumnos como de brillantes. No solo eso, sino que el resultado de los estudiantes al final del ciclo de clases sí tuvieron un incremento intelectual significativo, debido a que los maestros les asignaban más tareas desafiantes, más actividades y retroalimentación que les permitían demostrar más desempeño escolar. Aunque en muchos casos la idealización ayuda a amortiguar los conflictos, a potenciar la satisfacción y a convertir a la persona en la que se imagina que es, como idealizar positivamente para prosperar una buena relación, también se ha encontrado que el idealizar o cargarle con ciertos estereotipos a alguien o a un grupo de personas genera conflictos. Conflictos que en muchas ocasiones son casi irreversibles. Esto es lo que puede hacer el efecto Pigmalión en las personas, pero también nos permite conocer y definir lo que es un estereotipo. Un estereotipo es un conjunto de características que se cree que son compartidas por todos los miembros de un grupo social. Característica distinguible que aplica al sexo, raza, ocupación, apariencia física, lugar de residencia y pertenencia a un grupo u organización. Por lo que se entiende que es un tipo especial de esquema, aunque a diferencia de este, rige más el aspecto cultural. Entiéndase que son creencias compartidas por los mismos miembros del grupo con respecto a esa cultura. O sea, una vez que convivimos con un grupo social aprendemos a estereotipar. Lo que hacemos es que esas mismas acciones son compartidas por cierto número de personas acerca de los atributos personales que poseen los miembros de un grupo de personas. Una vez que tenemos la primera impresión de la gente, tendemos a inferir características de ella, únicamente por su categoría social, ignorando hechos acerca de ella de manera inexacta, perpetuando así
El estereotipo inicial. El estereotipar es generalizar ciertas características comunes a todo un grupo social. Aunque pueden ser verdaderas en mayor o en menor grado, no siempre son negativas y no necesariamente son precisas. La impresión que nos hacemos de las personas genera esos estereotipos y estos mismos se implementan posteriormente para generar una expectativa. La pregunta es, ¿esa expectativa puede llegar a alterar las condiciones del percibido? O sea, ¿puede influir en su comportamiento? Pues sí, aunque no lo creas. Las expectativas nos hacen comportarnos con esas personas que les adjudicamos un esquema de una manera determinada, con lo que las influimos para que se ajusten a lo que esperamos de ellas o les impedimos que actúen de otra forma, provocando, ya se entenderá, que la expectativa se cumpla y el esquema se mantenga. Cualquier aproximación al concepto de estereotipo se relaciona con términos como el prejuicio y discriminación que veremos más adelante, pero solo para destacar, estos tienen una valoración negativa de la percepción de los miembros de un determinado grupo. O sea, es feita. Una vez que caes en estereotipar a alguien o un grupo de personas, es difícil salir de esa categorización, pero no imposible. Se puede modificar ese pensamiento y así la conducta que evoca ya sea el rechazo o la aceptación del prójimo. En los términos más estrictos es posible que estemos hablando de un héroe en desarrollo. A pesar que el proceso de estereotipar origina errores, sesgos, sirve para darle funcionalidad a la especie en medida que le ayuda a categorizar estímulos de su ambiente que de otra manera no se podría realizar por el vasto cúmulo de información de su medio. Pero en todos los casos los estereotipos no solo se utilizan para categorizar, también sirven para explicar importantes conflictos que están ocurriendo en muchos países o para justificarlos. Pero es nuestra puntual responsabilidad integrar la información que se nos da para así poder reajustar nuestras acciones a un fin determinado y que éste convenga a todos, obviamente. Porque veámoslo de esa manera. Con evidencia podemos decir que afirmar que los estereotipos no solo reflejan la realidad social, sino que sirven para explicarla y a veces contribuyen a crearla. Recuerda que el conocimiento se comparte.